Ahí está. Bueno, ayer no pude conectarme por problemas de conexión justamente. Estaba en un colegio y no había señal, no encontraba por ningún lado. Bueno, hoy sí ya plenamente. Pero las actividades son las mismas. Bueno, me voy al contenido de hoy. Vamos a ver, vamos a dar una visión como la que ustedes verían. Así, de estudiante, el ser del hombre, características de la persona y a este le tengo que cambiar la fecha. Bueno, dice después el hombre y su corporeidad. Bueno, ahí viene otra persona, va a ingresar. Hoy es el jueves 26 de mayo. Bueno, el hombre y su corporeidad ya vimos también. Bajo más, que tengo que cambiar la fecha. Socialización, dice Sartea, sí. Socialización y personalidad. Ya, ese también tengo que cambiar. Por cierto, tengo que cambiar la fecha. Acá está el texto de la clase y ahí está. Y la diapositiva de la clase, que está hecho en Prezi. Bueno, ahora voy a mostrar. Un poquitito a ver si sí, se ve. Bien, antes de seguir, yo el martes me fui a la charla, pero mi tiempo no me permite estar desde el principio ni estar ni el final. Justo cuando se acabó, antes de que se acabe, poco antes, me retiré otra vez. Es que tengo compromisos ya con antelación. A partir de las 19 yo le decía justamente a la coordinadora y media hora más o menos tuve. Bueno, son circunstancias que no se pueden evitar. Bueno, mis excusas, ¿verdad? Em, yo no sé si estuvieron todos, yo no sé quién llamó la asistencia, yo no pude estar para las 18, solamente 19. Ah, ya, ya, perfecto entonces. Una compa Exactamente. Sí, y yo no pude estar en ese sentido, controlando nada. Esto siempre se hace cada tanto y es bueno participar. Antes hacíamos en la casa misma, ¿verdad? En la institución, pero cuando era un poquitito de mayor envergadura se hacía en el teatro municipal y esta vez por primera vez en la gobernación. Bueno, yo estuve en la última parte con este profesor psicólogo, sí, ya le había escuchado yo a él, es muy centrado en su corriente psicológica de la logoterapia de Viktor Frankl. Esa obra que él citó, El hombre en busca de sentido, verdaderamente es una obra muy, muy buena. Yo la había leído ya, mira, hace tiempo, hace, si no 25 años, ya 30 años atrás. Pero sigue sorprendiendo, como decía el profesor. Es bueno leer. Es corto, es cortito, ni 100 páginas tiene. 70 y algo, creo. Eh, esa obra hay que leerla, por cierto. Bueno, es como estirar un poquitito aguas hacia su molino, ¿verdad? El profe. Hay muchos psicólogos que no congenian con este tipo de terapias, ¿verdad? Cada corriente psicológica otra vez tiene su forma de tratar los problemas del hombre, siempre tratando los problemas del hombre, desde el punto de vista, por ejemplo, del psicoanálisis, que difiere un tanto de esta propuesta, o la postura conductista, que también ese sí está totalmente en contra. Pero bueno, es una visión más y seguramente lo que decía el profe es muy, muy recomendable.
de que cuando ustedes terminen la carrera se especialicen en una corriente de la psicología. Eso es muy bueno, es muy loable, como lo hizo él, ¿verdad? Entonces es especialista en esa corriente de pensamiento que, por cierto, no son tantos en Paraguay, la logoterapia de Víctor Frankl, la psicología humanista. No así los conductistas, que yo conozco varios psicólogos conductistas, e incluso en la UNA eh, hay varios y están también, ¿verdad? este, influenciando hacia los alumnos, ¿verdad?, de la carrera de psicología en la nacional, para que también vayan ubicándose en esa corriente de pensamiento. No así la logoterapia, que no he visto mucho, no he visto poco o nada, pero sí conductista y bueno, todo es medición, todo es aplicación de tests estandarizados y otras cuestiones muy interesantes también, por cierto. La psicometría por sobre todo. Pero esta visión de la psicología humanista con la logoterapia también es muy válida, pero ya más bien a nivel, a ver, ¿cómo diría? Personal. Es una comunidad científica también, por supuesto. Bueno, ustedes sabrán esto más adelante, cuando ya opten por una corriente de pensamiento psicológico. Y es cierto también lo que decía el profe, no querer abarcar todo de repente, ¿verdad? Porque existen los antagonismos, corrientes dispares, de repente. Uno tiene una postura que se opone a la otra y uno quiere abarcar todo eso, va a ser una locura. Aparte de lo contradictorio, porque uno tiene que profesar y congeniar con una corriente o algunas corrientes, pero que estén de la mano, no contradictorias. No puedo, por ejemplo, ser conductista y psicoanalista a la vez, porque son dos corrientes de pensamiento que se oponen. Bien, eso decía también el profe y que es muy interesante. Este, bueno, vamos a dar inicio a la clase. Es muy interesante. Yo estuve en la última parte, como dije, de este profe. Ya le había escuchado yo, tuvimos alguna reunión alguna vez, no recuerdo en qué año. Y justamente nos manifestaba que él quería elaborar programas de posgrado para esta corriente de pensamiento y que la UTIC como institución adopte esa corriente de pensamiento como propia, que sea la UTIC una comunidad científica para, para la logoterapia de la psicología humanista. Es muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Yo creo, la maestría y el diplomado también para, escuché, sí, justamente esa parte estuve escuchando. ¿De cuánto por ahí el costo, Noelia? Sí, sí, y bueno, va a ser un diplomado nomás para las personas que no tienen el título de grado, sí, es cierto eso, pero igual es muy interesante el conocimiento que uno va a adquirir ahí. Eso es interesante, porque va a ser igual que el conocimiento que tiene un magíster al recibirse, pero no va a tener nomás la titulación, sí. Y eso hay que un poquitito sopesar, porque los posgrados están muy costosos en el ámbito de la psicología, por cierto, muy costosos. Pero valen la pena. De hecho, que por conocimiento también vale la pena. Pero hay que tener también, por supuesto, el suficiente tiempo para poder adquirir esas herramientas. Bien, 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 bien. Ya tendrán tiempo de seguir maestrías, incluso doctorados en el ámbito de la psicología. Ah, ya, ya, justamente, justamente. Ah, ahí está. Ya, 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 ya. Diplomado en logoterapia. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, ahora estoy abriendo. Sí, 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 sí. Sí.
Me encanta. A mí, Viktor Frankl me apasiona. Su vida, su pensamiento. A pesar de las vicisitudes, él en el campo de concentración, siendo judío, murieron todos sus familiares y él estaba solo ahí, solo ante el mundo y ante los nazis, ¿verdad? Por supuesto. Bien, creo que se está viendo esto, sí se está viendo. Sí, 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 dice psicología humanista, la logoterapia como justamente la forma en que el psicólogo va a ayudar a las personas para poder resolver sus problemas y más aún hoy en día, post pandemia. Ahí ingresa otra persona, a ver, ahí está. Sigo leyendo un poquitito. Estos que cuentan con los respaldos de la corporación del Instituto Colombiano de Análisis Existencial y Logoterapia de Víctor Frankl y la Fundación Centro Trascender de Paraguay, y que están abiertos a educadores, profesionales de las áreas de salud, ciencias sociales, qué interesante, y religiosas, acompañantes terapéuticos, trabajadores sociales y pastorales, así como estudiantes de las distintas carreras o que posean formación en campos afines, claro, ya que me interesa, me está interesando, y estén interesados por el sentido de la vida que emite a un supuesto básico vital de la existencia humana. Y aquí se une con el existencialismo que habíamos hablado, el existencialismo de Jean-Paul Sartre. Van de la mano, van de la mano. Más o menos es el existencialismo aplicado a la psicología. Matrícula exonerada, el costo de cada diplomado se establecerá de acuerdo a la carga horaria de cada uno. 10.000 guaraníes por hora cátedra. El costo del diplomado, 100.000 por curso y aparte por las horas cátedras. Requisito inscribirse y está. Sí, sí, muy interesante. Acá veo que solamente es el diplomado, no habla de la maestría. Sí, dale para leer un poquitito. Bueno, acá veo que hay 13 diplomados. Sí, filosofía, análisis existencial, filosofía teológica, cura del alma. Bueno, esa parte, bueno, no podemos obviar. Ok, gracias. Vamos entonces a nuestro texto de hoy. Bien, dice socialización y personalidad. ¿En qué consiste la socialización? Y también el desarrollo o la formación, o podemos decir también forjar la personalidad a partir de la socialización. Socialización, concepto, es el proceso a través del cual el ser humano, del modo de vida de su sociedad, o sea, se introduce a la sociedad, adquiere su personalidad y desarrolla la capacidad de obrar tanto como individuo como miembro de un grupo. Ese es el proceso de socialización. Ahora, ¿dónde empieza la socialización del ser humano? ¿Cuál es la primera sociedad a la cual pertenece? Y justamente es la familia. El ser humano nace ya inserto, inmerso en una familia. ¿Y qué es lo que ocurre en ese sentido? La primera socialización, o los padres, hermanos, van adquiriendo, o el ser humano va adquiriendo las características propias de esa sociedad, que es la familia. Después, más adelante, con respecto a la sociedad misma, grupos de amigos, escuela y por supuesto la sociedad, el Estado. Es el proceso mediante el cual el ser humano aprende en el transcurso de su vida los elementos socioculturales de su medio ambiente y los integra
estructura de su personalidad, bajo la influencia de experiencias y agentes sociales que van moldeando, que van forjando la personalidad del ser humano. Principio que se impone o se adopta para dirigir la conducta, nos digamos a qué término, socialización. Dirigir la conducta o la correcta realización de una acción o el correcto desarrollo de una actividad. Ligado a la socialización están las normas. Ahí entra otra persona más. Ahí está. Sí. Es una pequeña captura. Ahí está. Ahí está la maestría, ya estoy viendo. Sí, voy a mirar más tarde. Bueno, gracias. Bien. Ligado a la socialización, por supuesto, están las normas, que son pautas establecidas o patrones de conducta aprendidos que la sociedad impone a sus nuevos miembros. Aprende las normas e inculca a sus nuevos miembros, o sea, a sus hijos, justamente esas normas sociales. Y de lo que está bien, por supuesto, y lo que está mal. El proceso de la socialización, como decía yo recién, comienza desde nuestro nacimiento, debido al cuidado que debe darse al mismo. Necesariamente la mamá debe cuidar o el papá debe cuidar a los hijos. El recién nacido no solo necesita de cosas como agua, comida, alimento. Necesita crear un vínculo, eh, el afecto, ya que es necesitado de amor, atención, contacto físico con otras personas. La interacción y la cultura. Metas. Imposible, dice ahí, le tachamos im y se queda posible. Enseñar al individuo las habilidades necesarias para vivir en sociedad. La persona debe ser capaz de comunicarse efectivamente y desarrollar las capacidades de leer, escribir y hablar, y todo lo que conlleva el aprendizaje de una persona. Si no se le enseña a leer, no lee. Si no se le enseña a hablar, no habla. De hecho que eso se da casi espontáneamente, porque los padres hablan. El individuo adquiere valor y creencias fundamentales de la sociedad ya dentro de la familia. El sí mismo. A través de la socialización, el ser humano aprende a verse a sí mismo como parte de la sociedad, pero distinto a los demás. Yo me veo como yo soy y yo no veo al otro como a mí mismo. Yo no soy consciente de su sí. Yo soy solamente consciente de mi sí mismo o de mí mismo. El sí mismo le permite al ser humano la capacidad de autoevaluarse según lo que ve en la sociedad. Y de acuerdo también, por supuesto, nos dejamos llevar de lo que dicen de nosotros. La teoría espejo del espejo explica cómo es posible observar las relaciones, las reacciones de los demás por un comportamiento propio. La importancia de esta teoría es que nos hace ver cuando un comportamiento no es correcto y nos permite cambiar justamente esa conducta incorrecta cuando no coincide o no condice con las reglas o pautas de la sociedad. El otro, el otro generalizado fue un concepto utilizado por George Herbert, explicando cómo este es un compuesto de expectativas que una persona cree que los demás tienen de ella. Aquí es donde el individuo se examina desde otro punto de vista, no desde lo que él cree que está, de lo que él piensa y cree que está bien.
sino también de lo que los demás piensan. El otro significante se refiere a la influencia en las actitudes de los individuos, cuando el mismo trata de complacer al otro con cierto tipo de comportamiento, pautas que él mismo ponga. Y hay una lucha. Sartre dice que el otro quiere imponerse a mí y yo debo imponerme al otro, dice. Este es un filósofo existencialista, por cierto. Eh, no es tan, no es tan benigna esa postura sartriana, por cierto. Yo objeto es el reflejo de las normas y los valores de la sociedad. Yo me someto a esas normas. Yo sujeto representa aspectos únicos e individuales del sí mismo. Y vaya que son únicos, todos somos únicos. En ese sentido, ejemplo, en un asesino, si la persona actúa desde su yo sujeto, esta persona se olvida de todas sus normas y los valores incorporados. En cambio, si actúa con el yo objeto, se detendría y evaluaría antes, ¿verdad? Justamente estos valores inculcados y, mira, mi actitud está mal, porque objetivamente está mal. Lo que me objetiviza justamente son las normas, son las reglas de la sociedad. Yo no puedo hacer todo lo que yo quisiera, porque existen las normas que regulan justamente mi actuar. ¿Sí? Texas, sí, en Texas, sí. Así mismo, él creía que estaba bien. Bueno, nadie va a creer que está bien. Pero está en una cuestión, como vos decís, que no se ajusta, actúa sobre lo que él piensa tal vez, pero que está mal, obviamente, ¿verdad? Objetivamente mal. Subjetivamente para él mismo está bien, seguramente. Por eso lo hace. De hecho, que uno actúa convencido de lo que uno piensa. Sí, es cierto eso. Bien, sí, 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 así mismo. Es terrible lo que pasó y suele pasarse, qué pena. Es como que en una sociedad con tanta libertad, la de Estados Unidos, en donde uno adquiere también encima, de esa parte yo no me enteré, de esa parte no me enteré y bueno, se acumulan los peros, ¿verdad? Pero nada justifica su acción, su accionar. Pero uno de repente está convencido de ello. Vive en un mundo aparte en sí mismo, el entorno familiar, todo, todo tiene que ver con eso. Y bueno, por lo visto no era de las mejores relaciones que llevaba en su familia, tal vez, ¿verdad? O en su entorno. Yo no leí mucho sobre el tema, ¿verdad? Pero es común, lastimosamente, en Estados Unidos ver este tipo de situaciones. Escuché también esta mañana aquí en Ciudad del Este, se, se quiso hacer algo más o menos parecido, algo por el estilo, pero que gracias a la intervención de las autoridades no se logró justamente su cometido. Escuché esta mañana, sí, sí. Ujú.
sí, 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 así mismo. Y el problema de la juventud, de la adolescencia y la juventud hoy en día es terrible, lastimosamente, y más aún en este tiempo que estamos saliendo de la pandemia y no vemos tanto sentido en nada más o menos. Y vos sabés que lo que decís es muy cierto, y no son solamente los jóvenes y adolescentes, sino también son los propios profesionales que no se ubican. Yo me doy cuenta perfectamente que colegas que van a trabajar, docentes, ¿verdad? De repente es como que no se ubican en el ambiente, parece que todo les sofoca, parece que todo les supera, no encuentran una explicación prácticamente ni en lo que hacen. Y vos sabés que es un problema que hay que analizarlo bien, porque esto todavía no se ha superado. A nivel psicológico, la pandemia todavía nos afecta muchísimo. Yo sé de docentes que ya no quieren ir a trabajar, tanto les afecta irse a trabajar. Algo pasó, algo que no está bien y que tenemos que seguir estudiando justamente sobre este tema. Bien, yo creo que hasta ahí es suficiente por hoy y seguimos con la diapositiva en la próxima clase, pero sin antes ver un poquitito el cronograma de exámenes. El próximo lunes 30, creo que es lunes de 30. Aquí figura el 30, el examen, 30 de mayo. Entonces, el lunes 30 de mayo no nos vamos a conectar directamente por Meet. Directamente ustedes van a tener la opción de rendir ese día de examen. Yo voy a habilitar a la mañanita, ya voy a habilitar el examen. Es de selección múltiple y ustedes van a ir completando de acuerdo a tu ritmo, a tu hora. Y ya para la noche, tal vez para las 11 de la noche ya voy a cerrar el examen. Solo se va a cerrar. ¿Está bien?